Punto Irapuato Radio presenta Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad. Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos pasando la mitad de la temporada, que esta vez se llama Atrévete a ser tú mismo, Atrévete a ser tú misma. Y hoy vamos a hablar de cómo generar nuevas formas de pensamiento, nuevos patrones de pensamiento. Y para eso quiero darte una herramienta que me parece fundamental para empezar a desarrollar diferentes formas, ¿no? Algo que sabemos, déjame primero te comento, es que nuestro cerebro tiende a recorrer los mismos canales neuronales que se forman. De hecho, algunas investigaciones en el área de las neurociencias ha apuntado a que de hecho eso va formando parte de los surcos de nuestro cerebro, de tal manera que lo que nosotros pensamos una y otra vez se refuerza a través de las mismas ondas y de los mismos inclusive neurotransmisores. Y después se convierten hasta en formas físicas, en la forma que nuestro cerebro está constituido de sus surcos o de sus formas físicas. Y cuando esto se habla es súper interesante porque justo cuando hablamos de por qué nos cuesta tanto cambiar o por qué nos cuesta tanto trabajo realizar otros hábitos, por qué recurrimos una vez al mismo hábito, a la misma forma de pensar aunque nos hace daño, no solo les pasa a ciertas personas, en realidad nos pasa a todos. La diferencia tiene que ver con que a veces las formas de pensamiento nos hacen más funcionales afuera, nos ayudan de alguna manera y eso hace que las dificultades no se vean tan mal. Sin embargo, hay personas que sus formas de pensamiento les generan más dificultad. Y esas personas son las que más se les pone el énfasis de tener que cambiar su forma de pensar. Sin embargo, en realidad a todos nos cuesta trabajo cambiar. La diferencia, digamos, es como la calidad de estos pensamientos y sí hace una diferencia para vivir la vida y para superar las dificultades. Y entonces, ¿cuál es esta técnica que hoy quiero enseñarte o que de hecho probablemente ya la tienes, solo que necesitas pulirla un poco más? Es el uso de la fantasía y la creatividad. Porque lo que va a pasar normalmente es que nosotros vamos a proyectar lo mismo una y otra vez. Y de hecho, como lo vamos a proyectar, lo más probable es que reaccionemos de la misma manera. Y una vez que reaccionamos de la misma manera, lo más probable es que tengamos resultados muy similares. A veces cambia dependiendo de la persona. Pero si tú te la pasas actuando de la misma forma, pues en realidad pueden venir varias personas y los resultados se van a mantener muy, muy similares. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Es empezar a generar nuevas formas, escenarios, maneras de hacerlo. Y normalmente intentar hacerlo directo en la realidad genera demasiado choque y a veces no sale bien, además de que puede generar conflicto y entonces a las personas les cuesta más trabajo hacer el cambio directo en las relaciones, en los vínculos, en el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y ojo, esto es sobre todo para personas también que tienen mucha más rigidez en sus pensamientos. Hay personas que están en el extremo opuesto, y sí lo quiero decir, porque si tú eres la otra persona vas a decir, yo lo hago y se me facilita y eso ya lo he hecho toda la vida. Hay personas que se la pasan en la fantasía. Y cuando eso pasa, tú necesitas caminar al otro lado, que es dejar de fantasear y llevarlo a la acción en la realidad concreta. Las personas que se la pasan planeando el negocio de sus vidas, planeando la vida de cómo va a ser con la pareja, con los hijos, pero que en la vida real no tienen pareja o de hecho todavía en todo esto de los hijos les está costando mucho trabajo compenetrarse, generar el proyecto, generar la solvencia económica. Yo diría, en esas personas lo que necesitan es justo ir llevando a la práctica, a la realidad las cosas. Para las personas que son muy rígidas del pensamiento, o sea, que dicen, es que yo ya sé, soy muy realista, yo sé lo que va a pasar. Y te lo dicen A, B, C, D. Y lo más probable cuando tú lo escuchas dices, pues sí tiene mucha lógica, ¿no? Porque pues si yo veo que esto está pasando y esto se repite, pues va a resultar en esto, ¿no? Esa parte es previsible a nivel, digamos, mental. Pero justo para esas personas lo que les está haciendo falta es la creatividad y la fantasía para dibujar diferentes maneras. De hecho, esto de alguna manera se ha mencionado a nivel de pensamiento como pensamiento divergente, que significa la mayoría de las personas tenemos un pensamiento lineal, así de A, B, C, D, ¿no? Y entonces después del 1 que sigue, el 2, y después del 2, el 3, y después del 3, el 4. Pero si te pones a pensarlo, ¿qué pasa si no sigue el 2? O sea, si tú dices después del 1 sigue el 4. O sea, realmente se tiene que seguir el 2, ¿no? Y para las personas que son más rígidas dicen, pues sí, porque si te sales de la línea, los otros no te van a entender y entonces se va a generar un caos y entonces no tiene sentido la numeración. Y es que en realidad
la numeración no tiene sentido, o sea, nosotros lo creamos y le dimos ese sentido, pero puedes usarlo de formas artísticas para ir generando otros resultados. Quienes se atreven a jugar con esto muchas veces se dan cuenta que llegan a escenarios y lugares que no hubieran pensado y que de verdad de pronto se empiezan a dar porque se dan la posibilidad y la apertura de verlo afuera. ¿Qué significa? Primero lo creo en mi pensamiento, me doy cuenta que existen otras maneras y después me voy dando cuenta que afuera se pueden crear una vez que me di la posibilidad de pensarlo. Es muy difícil que se dé al revés, ¿sabes? O sea, que se dé enfrente de ti, se puede dar un cambio extraordinario y si tú no estás abierto al cambio, tú vas a ver los mismos patrones, las mismas señales y vas a caer en la misma idea y vas a caer en el mismo resultado. Para que puedas ver el cambio, digamos, tienes que entrenarte o darte la posibilidad de generarlo. Hay una frase justo de Fritz Perls que me gusta mucho que dice justamente Fritz Perls es el creador de la Gestalt, déjame primero te digo, que lo que dice es solo el neurótico se frustra hasta en su fantasía. Solo el neurótico se frustra hasta en su fantasía. ¿Qué quiere decir todas estas palabras? Bueno, el neurótico en realidad para Fritz Perls somos la mayor parte de las personas que hemos construido nuestras neurosis, que son nuestros pensamientos repetitivos que nos mantienen en el mismo lugar. No es la neurosis para el psicoanálisis es algo positivo, acá para la Gestalt es lo que nos mantiene muy atados y no nos deja ser lo que nosotros realmente somos. Y entonces es esta máscara que tenemos puesta. La cuestión es que ni cuenta nos damos cuenta y pensamos que la máscara somos nosotros y es la realidad y así, ¿no? Y entonces lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a esa neurosis, esa forma de funcionamiento o esta máscara, que cuando tú le pones a una persona y le dices, bueno, vamos a imaginar que todo este conflicto se empieza a desvanecer. ¿Qué cosas podrían pasar, no? Y los quieres llevar al siguiente escenario, que de hecho ni siquiera tienes que resolverlo ahorita, porque a veces ahí nos atoramos 20 veces. Es que pues una vez que se diera diferente, ¿cómo va a ser para ti? Y no lo pueden imaginar. Se regresan y, no, pues cómo, es que ni siquiera me imagino, si mi esposa o mi esposo siempre es el mismo, va a llegar de la misma manera, va a hacer las mismas cosas, mis hijos siempre actúan igual. Y entonces es como, no, pero tú imagínalo, o sea, no importa, o sea, igual en la realidad así es, pero tú imagínalo. Y no lo pueden imaginar, solo el neurótico se frustra hasta en su fantasía, ¿sabes? Tú podrías imaginar el acuerdo perfecto, la solución perfecta, la relación perfecta, la realidad perfecta. Y aún así, muchas personas ni siquiera se dan chance de imaginarlo. Muy por el contrario, hay personas que dicen, no, yo prefiero pensar en lo peor para prepararme. Ajá, dicen por ahí, ¿y cómo te va con eso? Una vez que estás imaginando lo peor, lo único que puede pasar es que tu cuerpo, tu mente esté actuando una y otra vez, intentando salir de ahí, que ni siquiera se está dando física o fuera en la realidad. Pero tu mente está luchando contra eso porque está percibiendo que eso se puede dar. Y es así como, lejos de ayudarnos a usar la fantasía y la creatividad para mejorar, en realidad lo estamos generando o usando para generar ansiedad. Por eso, de nueva cuenta, es que podemos empezar a usarlo de una manera diferente. Te decía, tal vez ya la tienes, ahora lo que necesitas es desarrollarla de una manera positiva. Y es así que la fantasía es la capacidad de soñar o imaginar escenarios y visualizar resultados que aún no han sucedido. En momentos difíciles, la fantasía puede ser una vía de escape para aliviar el estrés y el miedo de una manera consciente, lo que te puede ayudar a proyectar un futuro donde los problemas ya están más resueltos, generando esperanza, inclusive motivación. Es decir, proyectarlos no es escapar de la realidad, decir, bueno, ¿y cómo se va a solucionar? No importa, el universo lo va a arreglar. No se trata de eso. La idea de todo esto es que una vez que tú empiezas a pensar, bueno, esto es temporal, esto va a pasar y después podemos estar mejor, ¿cómo será mejor dentro de la realidad? Lo proyectas a un futuro positivo, en ese momento inclusive tu cuerpo empieza a dejar de segregar la hormona del estrés que se llama cortisol y en ese mismo momento tu cerebro puede empezar a sentir y percibir y generar en el estado un estado de mayor relajación. Es decir, es usar la fantasía, pero está el otro ingrediente que se llama creatividad. La creatividad es la habilidad de usar la imaginación para generar soluciones originales e innovadoras. Frente a las dificultades, la creatividad nos invita a encontrar alternativas y salidas que no habíamos considerado. No se trata solo de pensar fuera de la caja, sino de tener la flexibilidad mental para adaptarse a situaciones complejas. Es decir, no tiene que salir el súper resultado wow, diferente a todo lo demás. Con que tú puedas empezar a visualizar diferentes posibilidades de cómo poderlo hacer, es lo que empieza a generar este pensamiento
divergente. Y es así que entonces se va rompiendo la rigidez mental, puede generar, inclusive fomentar la resiliencia, la motivación para salir adelante de los momentos más difíciles. Y dentro de esto, incluso a nivel emocional, también nos va generando un cierto grado de tranquilidad. Si la fantasía está muy despegada de la realidad, definitivamente es un escape. Pero si yo empiezo a pensar dentro de lo cercano, bueno, ¿qué posibilidades puedo hacer hacia una posible solución real, positiva? Digamos, poco a poco se van generando, no es como que luego aparecen, pero sí vas encontrando diferentes maneras. Y entonces te quiero decir algunas ideas que puedes hacer para empezarla a poner en práctica, ¿no? Si no, esto se queda muy a nivel de fantasía. ¿Qué puedes hacer? Una técnica que se utiliza, por ejemplo, es reescribir la historia, que significa cómo tú podrías decir, esta es mi historia y ahorita está en este punto y ese es el final, ¿no? Puedes generar la historia con un final, que es el que está pasando y el que tú te puedes imaginar. Sin embargo, buscas escribir la historia de una manera diferente, ¿no? Y si lo piensas en tercera persona, así como el héroe o heroína de la historia, o el protagonista que pudiera tener otras capacidades y habilidades que no son las que tú tienes, pero que entonces de pronto dieran un resultado diferente, de pronto empiezas a ver por dónde podría ser tú el héroe, la heroína o la protagonista de esta historia de una manera diferente. Poder reescribir la historia con diferentes finales es una manera de generar creatividad y justo la fantasía de la mano para generar otras soluciones. Otra se llama, que tal vez lo has escuchado en inglés, que le llaman brainstorming, que significa tormenta de ideas. Dentro de esto te pones a generar muchas ideas y las puedes escribir en un papel, así como todas, las que se puedan sonar hasta muy locochonas, irreales, no importa, ¿no? Irreverentes, dicen, ¿no? Las empiezas a escribir, las escribes y las escribes sin ponerle límite. En ese momento no es empezar a cuestionar y decir, ay, pero esta no se va a lograr, ay, pero esta no sé qué, ay, pero esta ni siquiera, ay, no, qué pena, ¿no? Te das tú la oportunidad de una manera privada, te pones a hacer tu lista y empiezas a generar así soluciones así, tal cual vengan. Y dentro de todo eso, lo que vas buscando una vez que ya haya pasado un buen ratito y que hayas generado varias ideas, no son 3, sino varias ideas, entonces en ese momento no las juzgaste, entonces después puedes darte un momentito para empezar a revisar cuál de esas de pronto te da un poco de iluminación, cuál de esas de pronto suena que, aunque está un poco descabellada, no está tan salida del cubo de la caja, está más algo que puedes empezar a, pues, darle chance de crecer un poquito más. Y entonces, dentro de eso, das la posibilidad incluso hasta de combinar ideas o de revisar cómo estas ideas pueden llegar a funcionar de alguna manera. Y bueno, espero que con estas ideas y estas técnicas te des chance en estos días para aquellas dificultades que estés enfrentando, de generar, al menos utilizar una técnica y generar entonces al menos un escenario diferente que te ayude a enfrentar los problemas de una manera diferente. Y me encanta estar contigo y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Si quieres saber más de estos temas, síguenos en nuestras redes sociales de CIPAV y Ana Elisa Rosas. Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad.